Amén. Estamos hablando de las virtudes de Cristo. Amén. Las virtudes de nuestro Señor, y el texto base es Primera de Pedro. Acuérdense lo que hemos hablado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9, haciendo un pequeño resumen de lo que pudimos compartir ayer, que empezamos de lleno a las virtudes de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, muchos, la iglesia, lo que hacemos, y sobre todo en este momento que estamos viviendo, es donde es necesario que la iglesia se manifieste. Dice la palabra del Señor que la creación, dice, gime para que la iglesia se manifieste. Nosotros como cuerpo de Cristo nos manifestemos, y a veces no nos estamos manifestando como realmente es, porque quizás hay algo que no sabemos, o no hemos aprendido bien, o no hemos entendido. Pero gracias al Señor, por medio de su palabra, vamos a entenderlo, y ahora usted lo va a escuchar. Lo hemos ido escuchando, pero tenemos que ser hacedores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesús nos bendiga. Vamos a orar al Señor para que el Señor respalde y nos bendiga. Usted confirme ahí donde usted esté, porque esto es el Señor ya nos ha unido a todos. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Donde hubiesen 2 o 3 congregados y reunidos en su nombre. Nosotros estamos reunidos a través de este sistema, a través de esto, nuestros hermanos en Bolivia, en Oruro, en España, en Venezuela, en Colombia, estamos unidos en el nombre de Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús lo llena todo, y Él está, y estamos en Él, y estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos por este hermoso regalo, este hermoso honor que nos permite de poder compartir su palabra. Señor Jesús, muchas gracias por todos mis hermanos que están conectados, por todos aquellos que de temprano estaban preguntando si hoy seguía la palabra de Dios y seguía la enseñanza. Señor Jesucristo, bendiga a cada uno de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Señor, todo lo que vamos a aprender sea para un crecimiento espiritual, para yo poder entender mi identidad y tomar mi identidad espiritual, mi identidad como hija suyo, como hijo suyo, como hijo del Rey. Señor Jesucristo, clamamos a usted y comenzamos todo este compartir en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. La palabra del Señor dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un texto hermoso, maravilloso. No es de promesa, dice: más vosotros sois, no dice vas a ser, van a ser a futuro. Si yo soy hijo de Dios, si yo por fe creo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Salvador, murió por mí, me perdonó, resucitó, Él me redimió, Él me regeneró, Él me reconcilió, Él me restauró. Créame que esto es por fe, y el Señor así lo hace. Si yo creo en eso, las bendiciones espirituales son ahora ya. Soy linaje escogido. Usted es real sacerdocio. Usted es nación santa. Pero para eso tuvimos que pasar un proceso primero de creer. Creer, y el creer implica cambios en mí. Para llegar al verso 9, tuvo que pasar primero el verso 1, que el verso 1 donde Pedro les decía a los hermanos, y se lo explicaba muy clarito, decía: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda la detracción. Es decir, ese trabajo ustedes lo desecharon, y si no, hermano, estamos haciéndolo. Saquemos eso, no lo hagamos de a poquito, seamos radicales en el nombre de Jesús de una, para que el Señor se agrade de nuestra disposición, porque dice que
dice que de los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero no habla de una violencia de agarrarse a combo o de golpearse, no. Habla de valientes, de aguerridos, de osados, de decididos. Esos son los hijos del Señor, que son necesarios ser radicales. Es que cambio de a poquito, cuando andábamos en el pecado a hacer cosas, no hacíamos las cosas malas a medias, lo hacíamos bien, lo malo lo hacíamos enterito. Pero las cosas buenas como que nos cuesta y lo hacemos. No, mañana cambio. El lunes empiezo a ser cristiana. El lunes estamos como en la dieta. Aquellos que hacen dieta, el lunes empiezo, el régimen, el lunes empiezo a dejar de comer pan, el lunes comienzo a dejar de comer grasa, y ese lunes nunca llega, y así pasa todo el año. Es lo mismo, en las cosas del Señor tenemos que ser radicales, porque el Señor viene, estamos en los descuentos, y cuando el Señor venga, que os haya haciendo así, dice. Si el Señor viniera en este instante, hermanos de Bolivia, hermanos de Cochabamba, hermanos de España, si el Señor viniera en este instante, ¿le gustaría a usted que Dios viniera en este instante? Hermana Anita, ¿le gustaría que el Señor viniera en este instante? Hermanos, ¿les gustaría que Dios viniera en este instante? ¿Estamos preparados para que Dios venga en este instante por mí, por usted? Dios nos ayude. Por eso el apóstol Pedro les enseña, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Y después le dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esta palabra de Dios que no tiene que estar adulterada. Si yo le comparto algo, usted revíselo en su Biblia. Si alguien está como pastor o como un líder y no enseña la palabra del Señor, usted exíjale con respeto y con amor y dígale, hermano, líder, pastor, amigo, ¿por qué no me habla de la palabra de Dios? Queremos palabras de Dios y no de hombres, como le dijeron a Herodes. Es tiempo esta palabra. En estos otros días es donde la gente tendrá como son de oír, y se refiere que la gente quiere escuchar palabra de Dios. Hay muchos que están conectados, hay muchos que están asustados. Y no se pueden reunir en la iglesia y están asustados, pero es por el susto nomás. Si se pasa la crisis, a lo mejor no van a querer buscar como quieren buscar ahora, pero Dios nos ayude, nosotros no cuestionemos eso, pero sí, cuando se acerque a alguien, entreguémosle palabras de vida eterna y entreguémosle amor del Señor, que es una de las virtudes de Dios. Y también el fruto, parte del fruto del Espíritu Santo. Yo tengo que entregar lo que tengo de Dios en mí. ¿Qué le dijo Pedro al cojo que estaba en la puerta de la hermosa? Le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. No tenía dinero, no tenía plata, no tenía nada para darle, pero ¿qué dijo? Lo que tengo te doy. Tengo a Jesucristo, tengo el poder de Cristo en mi vida, tengo toda autoridad que Él me dejó, y yo te doy. Y fue sano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado toda autoridad, todo poder, sobre todo principado. La victoria la tenemos, hermano, pero nosotros tenemos que entender nuestra identidad, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Amén, en eso estamos trabajando, y saquémoslo. Desde Quilicura hasta Puerto Montt, desde Arica a Venezuela, saquémoslo, hagamos este trabajo, oremos al Señor, pero hay cosas que hay que sacar las 24 horas del día. En la casa y en el trabajo, en el hogar y en el colegio, o en la calle y en la cancha, en todos lados. Donde yo vaya tengo que seguir sacando lo que no me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dijo el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar por ninguna. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y el Señor lo dice en su palabra, lo dejó estipulado para que aprendiésemos y lo aplicásemos. Y después de desechar lo malo que tenemos que desechar, tenemos que desear como niños recién nacidos. ¿Qué es lo que hace un niño recién nacido? Niño llora porque tiene hambre, le ponen la papa, toma leche, duerme. Despierta, llora, le dan leche, duerme. Despierta, llora, toma leche y duerme. Es lo que hace. Él lo anhela, lo desea, por eso llora, porque lo desea. Y esta leche espiritual, no adulterada, es la que hay que buscar. ¿Para qué? Dice, estoy leyendo 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué? Porque si yo no tomo la buena leche, yo no voy a crecer. Y un niño que no crece, lo llevan al médico porque hay algo mal en ese niño. Y el médico le dice,
¿Con qué lo está alimentando? Al tiro ve la alimentación. Si el niño se alimenta mal, los huesitos crecen mal y no crecen tanto. Y no toma la fuerza, la consistencia, ni todo lo sólido que podría ser un huesito para cuando grande. La mala alimentación trae consecuencias. Si nosotros no desechamos lo malo, si no anhelamos tener esta leche espiritual no adulterada, nosotros no vamos a poder crecer para salvación. Usted, hermana, yo, hermano, tenemos que crecer para salvación, pero no para quedarnos encerrados en las casas. Muchos que no iban a la iglesia, que no iban, llegaban a la hora que querían, que iban cuando querían, ahora anhelan ir a la iglesia. Perfecto, gloria a Dios, que eso se mantenga, gloria a Dios. Y si no, no es problema mío. Yo oro, mi hermano, yo no juzgo a nadie. Yo siempre quiero creer que todos aprendemos de nuestros errores, porque Jesucristo a mí me creyó, Jesucristo a mí me dio una oportunidad, y como Jesucristo me creyó a mí y me amó a mí, yo le amo a Él y también amo a todo el mundo, no cuestiono. Y el verso 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted ha gustado que Dios es bueno, mi hermana, usted que está ahí en España, quizás han pasado inviernos difíciles, quizás el dolor en el cuerpo, quizás cosas diferentes, dolor, enfermedades. Pero yo le quiero decir, mi hermana Florencia Cotrina, que si usted ha comprobado que Dios es bueno, usted va a buscar crecer para salvación, va a buscar palabra de Dios, hacer algo diferente, porque yo tengo que crecer. El que crece crece todos los días, como decíamos ayer, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y trae más bendiciones aún. Dice que si los caminos del justo son agradables al Señor, aún con sus enemigos los hace estar en paz. Es porque el Señor quiere que le busquemos a Él, el reino de Dios y su justicia. Él se encarga de lo demás. Él se encarga del resto. Es por eso que tenemos que entender, y es lo que hemos enseñado las dos primeras sesiones de este tema, que es el linaje escogido, ya lo que somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso, pero ¿para qué queremos estar llenos de gozo? ¿Para qué queremos danzar, saltar? ¿Para qué queremos hablar en lenguas? ¿Para qué queremos tener profecía? ¿Para qué queremos tener don de fe? ¿Para qué queremos tener todo eso? ¿Para qué? ¿Para yo decir que tengo más dones? ¿Para cometer el error que cometió la iglesia de Corintios? No, esto es ¿para qué? Para que anunciemos. ¿Para que anunciemos qué? Tenemos que anunciar la disposición habitual, constante de hacer el bien. ¿De quién? De Jesucristo, que fue el que nos sacó de las tinieblas a su luz. Tenemos que hablar de las virtudes de Dios y hablar hasta sin palabras. Es decir, que cuando la gente la vea a usted, hermana, cuando te vea a ti, hermano Edgar, cuando te vea a Jesucristo, vea a Cristo ahí. Cuando hablas tu boca, lo que salga sea palabra de Dios. Cuando entregues algo, que sea la gloria de Dios, para que realmente vamos de gloria en gloria. Ya basta de lamentarse por lo que ya pasó, por lo que ya no hicimos, por el daño que me hicieron. Perdona, sana, pídele ayuda al Señor para perdonar, para desatar a esa persona que quizás te hizo daño, porque tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Si a usted alguien lo llamó de las tinieblas, va a decir amén, sí, alguien me llamó de las tinieblas. ¿Quién lo llamó de las tinieblas? Jesucristo, amén. Vamos, anunciemos de Él, con y sin palabras, es decir, con mis obras, con mis hechos, con mi forma de vivir. Yo voy a anunciar de Jesucristo. ¿Pero qué voy a anunciar de Jesucristo si no conozco? ¿Qué virtud voy a decir de Él? Ayer preguntábamos, dígame una virtud del Señor. Y la primera que se nos viene es el amor. Otra más. Y ahí empezamos a pensar. Ayer compartimos 4 virtudes del Señor. Empezamos con la humildad y mansedumbre. Seguimos con el amor. Aquellos que nos escuchan por primera vez, lo repetimos, humildad y mansedumbre. En Mateos 11:29 decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si somos como el Señor lo hizo, si hacemos lo que el Señor hizo, que Él nos mandó, dice que mayores cosas haremos, y que Él nos dejó ejemplo en todo,
Yo tengo que seguir el ejemplo de Jesucristo. Ser manso y humilde. Ser manso es fuerza bajo control. Yo tengo la fuerza para decirte unas cuantas verdades, pero no tengo por qué decirlo, porque yo no soy superior a usted, mi hermana, a usted, mi hermano, el más pequeñito que nos escucha, Agustina que nos escucha. Yo no soy mayor que ella, yo no soy mejor que nadie, yo no tengo a nadie, yo no soy por sobre nadie. No tengo mayor concepto de mí que el que debe ser. Yo soy un esclavo de Jesucristo, soy un siervo de Jesucristo y soy un siervo de cada uno de ustedes que me escucha y me va a escuchar durante la semana. Porque estamos para eso, porque Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Y Él me enseñó que tengo que amarles a ustedes como Él a mí me amó. Yo no puedo amarle a usted menos que como Jesús le ama. Usted no puede amarme a mí menos que como Jesús me ama. Y eso hay que aprenderlo. ¿Cómo lo aprendo? ¿Que me lo cuenten, verlo en una película? No, la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que ven películas esta Semana Santa, como le llaman los hombres. Muchos vieron películas y habían películas que no reflejaban lo que decía la Biblia, pero hay personas que daban por hecho. Dan por hecho cosas que no salen en la Escritura. Pero ¿qué pasa con eso? El Señor está dando la oportunidad, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y es más cortante, y es cortante, es como una espada de doble filo, y es más cortante, dice que corta la alma y el espíritu, las coyunturas, corta lo que es las emociones, los sentimientos, corta todo aquello que es indiferente a lo que es del Señor. Si hay algo físico que te ata, lo corta la palabra del Señor. Señor Jesús, su palabra es viva y es eficaz. ¿A dónde vamos a ir? Entonces la virtud, la humildad, es mansedumbre es fuerza bajo control. La mansedumbre es fuerza bajo control, teniendo la capacidad de hacer. Ya no lo hago, ya no contesto como antes, ya no grito como antes, ya no me enojo como antes, ya no ofendo menos como antes. Ahora yo quiero cambiar, y esa es la lucha interna. Eso es todos los días, y eso se llama negarse a sí mismo. Dejar de ser yo. Herminia tiene que dejar de ser Herminia. Juan Moya tiene que dejar de ser Juan Moya. Tenemos que dejar de ser nosotros para algún día decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿puede decir usted Cristo vive en mí? ¿Puede decir usted, hermano, hermana, ya no vivo yo? Ah, sí, ya no vivo yo, pero me falta sacar esto. Ya no vivo yo, pero me falta sacar esto otro. Mire, hermano, el Señor Jesucristo, el Señor se agrada de que tomemos un tiempo en estos días especiales, diferentes, ya sea por todo lo que está pasando, que es terrible en el mundo. Pero nosotros como iglesia estamos aprendiendo, nosotros que somos linaje escogido, real sacerdocio, usted que es nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, hermana Karen, hermano Roberto, hermano Francisco, Maxi, tú, Chechito que nos escucha, somos pueblo adquirido, todo eso, pero es para orar. Y cuando oremos también, en el orar, no solamente oremos por la iglesia, oremos por el necesitado, por el mendigo, por el que no conoce a Dios, por aquel que conoció, que iba a la iglesia y ya no ha vuelto. Oremos por el desconocido, oremos por aquel que está abandonado en las calles, oremos por aquel que está sufriendo en silencio, oremos por aquel que está afiebrado en este instante, quizás a una cuadra, a 10, 20 metros, 100 metros de tu casa, quizás hay alguien afiebrado y está solo y no tiene que comer. Hay que orar por todos. El Señor va a decir: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve preso y no me visitaste. ¿Cuándo, Señor? Porque a uno de mis pequeños. Hermano, la iglesia tiene que estar para todos. Basta de orar por mi sobrino, por mi hermana, por mi sobrina. No, yo amo a mi sobrino, yo amo a mi sobrina. Sí, pero yo amo más a los hermanos en la fe, porque Jesucristo, no teniendo relación de sangre humana, Jesucristo derramó su sangre por mí, y ahora nos une la poderosa sangre de Jesucristo. En tu oración de esta noche, ora por el desconocido. Ora por el que está ahí necesitado. Ora por aquel que no tiene a quien recurrir, que no es tan bendecido como tú, que puedes tomar hoy las bendiciones espirituales. Pero quizás era un tiempo atrás, él cantaba, danzaba igual, pero ahora está en eso. No, por eso vamos a discriminar. Nosotros nos discriminemos y hay mucha discriminación.
Dice, no hagáis acepción de personas, es decir, no discrimines a la persona, sean viejitos, ancianos. ¿Cómo vamos a discriminar a los ancianos? Mire, esta enfermedad afecta, vemos en los países, los ancianos están muriendo solos, los abandonan en los hogares y los dejan solos porque dicen que ellos, la enfermedad, ellos se van a morir. ¿Cómo no haber amor para quedarse con un anciano? Por eso, Señor, bendiga a nuestras hermanas ancianas. Dios bendiga a las abuelitas que no van a la iglesia. Dios bendiga a su padre, a su abuelito que quizás no es convertido, no es cristiano, pero no por eso no vamos a orar por ellos. No por eso no vamos a ir a entregarle del amor de Jesucristo, pero para eso tenemos que conocer las virtudes del Señor. Y conocer las virtudes del Señor, la palabra conocer que se ocupa en el Nuevo Testamento, significa en el griego un encuentro íntimo, más profundo. Ya no es de ubicarse, de saber quién es. El conocer que habla en el Nuevo Testamento viene de la palabra un encuentro profundo, conocerse de una manera profunda. Por eso dice que cuando vengan los hombres y le digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre pusimos las manos, y el Señor que le dice, nunca os conocí, que significa nunca tuve un encuentro íntimo con ustedes. Nunca. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros tenemos que aprender que el Señor nos viene enseñando primero con el ejemplo. Y usted va a decir quizás, ¿cómo el ejemplo? La palabra de Dios ahí está. ¿Qué dijo el libro de Juan? Escudriña las escrituras, porque en ella hallaréis la vida eterna. Si que usted cree que va a hallar la vida eterna y le va a decir cómo hallar la vida eterna y cómo es la vida eterna y qué hay que hacer para la vida eterna, va a escudriñar la escritura. Escudriñar es buscar con pasión, con detenimiento, con harto interés. Escudriña las escrituras y hallaréis la vida eterna. Y también dice, ¿y por qué ellas? Las escrituras dan testimonio de mí. Yo quiero conocer a Jesucristo. Dice que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Conocer en encuentro íntimo. Ese encuentro íntimo, por eso el conocer del griego del Nuevo Testamento es un encuentro íntimo más profundo. Por eso dice que José se casó con María, pero dice, no la conoció hasta después que tuvo el niño. Tuvo el encuentro íntimo con ella, más profundo, cosa de buscar la intimidad en ese aspecto. En eso se relaciona al hombre. Nunca te conocí, porque no hubo ese encuentro de intimidad, de estar en secreto solos. El Señor está a la puerta y llama. ¿Qué quieres? ¿Un encuentro superficial con el Señor o quieres lo que hablan mucho de intimidad? Pero para tener intimidad con Dios yo tengo que ser digno de esa intimidad, porque ya sé que papito es digno. Por eso, mi hermano Javier, donde tú estás, siente el poder de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo siente ese encuentro, siente esas ganas de conocer al que es verdadero, conocer, tener ese encuentro íntimo en esos momentos que conduces, que manejas, que estás conduciendo muchas horas. ¿Qué mejor lugar que hacerlo a tu fortaleza? Hermano, usted que estudia harto tiempo, hace una pausa y que mi fortaleza, el Dios humilde, el Dios manso que me está enseñando, yo quiero conocerle, porque mientras más conozcamos al Señor, mientras más nos acerquemos a Dios, mientras más lo busquemos a Él, más nos vamos a parecer a Él. Y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no es ni Él ni yo, si dice que en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo, en Él, tengo que estar en Él. Tengo que dejar de ser yo y ser Cristo. Espero que usted me entienda esto, que es extraordinario. Cristo significa ungido. Eso significa Jesús, es el Cristo, Jesús es el ungido, porque Jesús es Dios, Jesucristo es el Señor. Pero nosotros con Cristo somos el cuerpo de Cristo, somos uno con Cristo. Somos los ungidos de Dios. Y eso hay que entenderlo. ¿Y cómo era nuestro Señor Jesucristo? Era humilde, era manso. Era manso. La segunda virtud de amor que hablamos ayer. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus enemigos. Ponga. No dice, me la quitaron, o me quitaron la vida. No, a Jesús no le quitaron la vida. Él la dio. Él la entregó. Él entregó la vida.
Nadie se la quitó, Él la entregó por amor. Y hay una frase que yo la amo, que la hago mía y la pongo y la compartí a una hermana ayer y se lo decía ayer. Jesús me ama porque me ama. Usted y yo como seres humanos amamos por algo. El padre ama al hijo porque es su hijo. El esposo ama a la esposa porque es su esposa. El novio ama a la novia porque es su novia. Amamos por algo. Jesucristo ama porque ama. Él es amor. No tiene amor, Él es amor. Por eso en 1 Corintios 13, cuando esta semana vamos a orar al Señor para qué día hablar del amor, porque entender qué es amor, qué es Jesús, qué es Dios. Dios es amor, pero ¿qué es amor? ¿Cómo es el amor de Dios? Es amor ágape, que es la capacidad individual, personal, de sacrificarse por los demás, de sacrificarse por otros, aunque no sea correspondido. Yo no amo al que me ama. Porque a mi hermano me decía, pero ¿cómo tanto esfuerzo? Pero ¿cómo si no es nada suyo? ¿Cómo no es nada mío? Si es creación del Señor. En estos días, mi hermano, tiéndele la mano al caído, tiéndele la mano al que necesita, porque el Señor Jesucristo lo hizo por ti, ¿o no? ¿Lo hizo por usted el Señor? ¿Cuánto más lo vamos a hacer por los otros? Por eso, en el nombre de Jesucristo, queremos invitarle a conocer las virtudes de Él. La otra virtud que hablamos ayer, santidad. 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Santo, la persona es consagrado para Dios, apartado para Dios. Yo no tengo dos vidas, yo no alabo al mundo y alabo a Dios. Yo no le bailo al mundo y le bailo a Dios. Yo, al menos yo estoy hablando por mí. Cada uno verá cómo lo hace, pero ser santo es ser apartado, hermano, pero más que todo ser consagrado para Dios. Consagrado es dedicado, es usado. Antiguamente se tomaban unos vasos y se llevaban al tabernáculo, se preparaban especialmente para eso y se ungían, se oraba por ello y se consagraban. Esos vasos eran solamente para eso, solamente para los motivos que se había hecho y que el Señor le había dicho. ¿Para qué era? Porque habían sido consagrados. Llegó cierto momento en que había un rey el rey de Babilonia, que estaba compartiendo, tomando con su concubina y con sus amigos, y resulta que se le subieron los tragos y se puso muy ebrio. No sé cómo lo dirán en su país, ya que tenemos hermanos de Colombia, se dice a la guacha, no sé cómo dirán en Bolivia, cuando uno bebe mucho, y estaba muy pasado en los tragos, y dice que él se acordó que cuando tomaron esclavos a los israelitas, habían traído desde el templo, habían traído los vasos de plata y todo eso que había sido consagrado para Dios, pero él no sabía, él lo trajo. Y lo trajeron y empezaron a tomar vino, a seguir la borrachera con los vasos sagrados de Dios. Él no era israelita, él era un hijo del rey de Babilonia que estaba reinando él ya. Y resulta que estaba ahí y dice que mientras siguieron con la fiesta con sus mujeres y estaban bebiendo de los vasos que habían sido consagrados para el lugar que había sido designado en el tabernáculo o en la presencia del Señor, ellos estaban bebiendo. Estaban bebiendo y dice que apareció una mano en el muro, el cual empezó a escribir en la muralla, y resulta que quedaron todos perplejos, quedaron todos helados porque no sabían lo que significaba eso, y resulta que nadie pudo decir de qué se trataba. Entonces, la escritura que trazó esa mano nadie la supo, pero hasta que vino Daniel, un siervo de Dios, un hombre consagrado para Dios. En Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él no iba a consumir nada que sabía que le iba a contaminar. Nosotros como hijos del Señor tenemos que conocer la palabra de Dios para saber lo que no nos edifica, para saber lo que no nos debe dominar. Porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar por ninguno. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y recuerde lo que decíamos ayer, somos templo del Espíritu Santo, pero para glorificar a Dios,
con nuestro cuerpo y espíritu. Entonces, esta mano que escribió cuando este hombre estaba bebiendo en esos vasos que habían sido consagrados para Dios, escribió en la escritura que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y nadie supo traducir. Hasta que Daniel le dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué pasó? Este hombre hizo algo que no correspondía. Tomó algo que había sido consagrado para Dios y lo ocupó para cosas terrenales, vanas. Y fue contado, su reino fue contado, fue pesado y fue hallado reprobado. Y esa misma noche él murió. Hasta perdió el reino y la vida. Nosotros como hijos del Señor, si buscamos la santidad, tenemos que buscar la santidad porque Dios es santo, tenemos que ser santos nosotros. Y la santidad significa ser consagrados para Dios. Ya no puedo andar servir a dos dioses. En mi interior y en un cuerpo de hombre, en una persona, no puede estar Satanás y Jesucristo, no puede estar Satanás ni el Espíritu Santo, no puede estar Dios y Satanás en un mismo cuerpo, no pueden, es imposible. Porque Dios no habita con el pecado, porque no puede. Entonces, tampoco Dios va a estar si yo tengo un reinito que se llama yo, lo mío, la fortaleza del yo, el santuario del yo, lo que yo quiero, a mi manera, porque yo conozco a Jesucristo bueno, pero vivo a mi manera. No soy santo, no me estoy consagrando para Dios, estoy siendo un hombre carnal, como dice el apóstol Pablo. Que el carnal es aquel que, conociendo del Señor, no hace caso, vive como Él quiere, es cristiano como Él quiere, es evangélico como Él quiere. Y en estos días estamos viendo muchos falsos profetas, muchas personas que hablan de Dios, porque hay mucha gente que quiere escuchar, ellos hablan de Dios y se les llenan las iglesias o se conectan, pero en realidad no es Jesucristo el que fluye ni está en ellos. La siguiente virtud es sabiduría. Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría significa inteligencia y prudencia. Y el texto que dimos un ejemplo que es extraordinario, que en Mateo 22 del 15 al 22, cuando lo querían pillar y sorprender y acusar y le preguntaron si era necesario pagar tributo o no. Y ahí él cuando dice, pásenme, y le trajeron una moneda y estaba la cara de César. Y él le dice, ¿de quién es la cara de César? Ya, pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él ocupó la sabiduría, pero con amor, sin subir la voz, sin gritar, sin exasperarse, sin irritarse. Porque eso es la mansedumbre, esa es la humildad. Eso es lo que el Señor nos quiere, ¿cómo se llama? Entregar y que nosotros tomemos. Él nos dejó ejemplo en todo. Él dijo, os he dejado ejemplo en todo para que así como yo he hecho, vosotros también hagan. Es decir, este ejemplo tómenlo. Tenemos que tomar ese ejemplo, hermano, a nuestra vida, para que nos conozcan por nuestros frutos. Porque a veces hablamos mucho y hacemos poco. Vamos con ¿por qué esta vuelta tan larga? Porque gracias al Señor tenemos a muchas personas que están escuchando por primera vez hoy, y aprovecho de invitarles para mañana a las 10 de la noche hora de Chile. Seguimos con las enseñanzas de Conociendo la Escritura. Ahora vamos con obediencia, la siguiente virtud, obediencia. Anótelo, obediencia. Mi hermana María ahí en Trujillo, mi hermana Juanita, Jesús le bendiga mucho, ahí en Trujillo, hermano José, una vez más le saludo, Jesús le bendiga mucho. Mi hermana Anita de Pacheco, Jesús le bendiga a toda su familia y a todos aquellos con los que ha compartido. Jesús le bendiga. Mi hermana Andrea Golzac, Jesús le bendiga a usted y a su familia. Mi hermano Juanito, salúdemelo de mi parte, lo amo mucho, Jesús le bendiga. Vamos con obediencia. Filipenses 2:8. Amén. Usted si tiene Biblia, busque ahí. Lo voy a hacer los textos un poco más lentos, porque ayer mis hermanos me decían, hermano, no alcancé a anotar, pero ahora vamos a anotar. Filipenses capítulo 2 verso 8. Obediencia. Uy, esa palabra cuesta. Obediencia significa honrar y respetar la autoridad.
¿Ya? Y alguien va a decir, sí, pero la pura autoridad de Dios. No, 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 no. No. Obediencia significa honrar y respetar la autoridad. Estamos aquí, el Señor que nos dijo que teníamos que respetar toda autoridad. Amén. El Hijo del Señor significa honrar y respetar la autoridad de Dios. Amén. Yo obedezco a Dios. Y si Dios me dice que tengo que obedecer a mi pastor, yo obedezco a mi pastor. Si me dice que tengo que obedecer a mi jefe, yo obedezco a mi jefe. Hacer lo que se le pide a uno o lo que se le manda a uno. Eso es hacerlo obediente. Los cristianos debemos ser obedientes como lo fue Jesús. Y volvemos a la frase. Dejó ejemplo en todo. Dice que él, por cuanto padeció, él aprendió la obediencia. ¿Él por qué aprendió la obediencia? Porque como Dios, ¿a quién le iba a obedecer? Si era toda la máxima autoridad, pero como tomó un cuerpo de carne y hueso como el suyo y el mío, él practicó y tomó toda y lo aceptó con todas las reglas humanas. Por eso él, desde que nació hasta los 30 años, él no hubo una aparición en la sinagoga para leer la escritura o para predicar. Cuando tuvo 12 años compartía con ciertos caballeros, pero no es que haya entrado al templo a hablar en el templo y que le hayan dado el lugar de honor, no. Ahí se juntaban lo que se hacían las tertulias, a conversar ciertas personas de la escritura, y él hablaba con lo que José y María le habían enseñado, porque en ningún momento él sacó provecho como Dios. Con Dios todo lo podemos, pero tenemos que estar con Dios y Dios en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces él estuvo hasta los 30 años obedeciendo calladito. Todos los días tenía que matar el yo. Él veía las injusticias. Recuerde que Israel, que Judá, estaban bajo la opresión del imperio romano. Es decir, ellos eran esclavos en sus terrenos. Ya la invasión romana tomó Jerusalén, tomó todo, y ellos eran esclavos. Amén. Por eso ellos pagaban tributo, ellos pagaban impuesto adicional. Ellos, entonces venía Herodes y estaba sobre ellos. ¿Y qué pasó? Lo único que se mantenía un poquito así era que los fariseos, los escribas, los saduceos y los herodianos hablaron con Herodes y le dijeron, ¿sabe qué, Herodes? Usted, está bien que usted no tenga como acá en esclavitud, pero en la parte religiosa déjenos a nosotros. Por eso los fariseos tenían esa autoridad que le dio Herodes. Amén. Porque ellos regían la parte religiosa de Israel, donde Herodes no se metía. Y para que vea que es extraordinaria la palabra de Dios y se cumple. Si Herodes, como Herodes, hubiese matado a Jesús, él lo hubiese asesinado. Si Pilato hubiese dicho, porque Herodes mandaba a Pilato y era todo un orden, si el imperio romano a través de Pilato hubiese matado a Jesús, Pilato hubiese dicho mátenle, hubiese sido un homicidio más. ¿Qué hubiera pasado? Por eso Pilato se lavó las manos y la gente decidió. ¿Y quiénes decidieron? El sumo sacerdote, los fariseos, los escribas, todos ellos habían planeado ellos. Ellos fueron los que decidieron que Jesús fuera a la cruz. Pero ya era todo para cumplir la palabra del Señor. Porque acuérdense, ¿quién hacía el sacrificio? ¿Quién sacrificaba al cordero? ¿Quién hacía el sacrificio? El sumo sacerdote. Entonces el Señor cumplió en todo cuando Juan lo vio, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo se cumplió. Por eso Pilato se lavó las manos. En Imperio Romano no. Se dio un paso al lado, usted arréglese usted. Por eso fue uno mismo de sus hermanos lo que no entregó. Por eso fue uno mismo de sus hermanos los que dijeron crucifíquenle, crucifíquenle, para que se cumpliese todo. Porque él era el Cordero de Dios, así como el sacrificio que se hacía de los corderos, de los machos cabríos, todo eso, él era el sacrificio. Y por eso lo mataron fuera, porque antiguamente, en el Antiguo Testamento, los sacrificios también se hacían fuera de los dominios donde estaban las casas. Acá también lo sacaron de Jerusalén para matarlo, porque se cumplió todo. Y eso lo vamos a hablar en la semana, acerca de las 333 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo. Y volviendo a la obediencia, Filipenses 2:8. Amén. Le iba a decir, si usted escuchó, dígame amén, pero no me va a escuchar. Filipenses 2, verso 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, aún así se humilló a sí mismo, y permitió que todos lo humillaran, que lo escupieran, que le hicieran, y más encima se hizo maldito por nosotros, porque dice la ley que maldito el hombre que fuese grabado en un madero. Y él se hizo maldito por usted, por mí. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. ¿Por qué resalta muerte de cruz? Por la muerte de cruz era la muerte más dolorosa que había en ese tiempo. Amén. ¿Estamos siendo obedientes? ¿Seríamos obedientes o podríamos ser obedientes hasta la muerte? ¿O nos cuesta? Es una virtud que tenemos que aprender. Tenemos que hacerla. Porque así como Él la hizo, tenemos que tenerla en nuestra vida, la obediencia. Siempre se resume esto. Yo digo que estoy comprometido con la obra de Dios, estoy comprometido con Jesucristo, estoy comprometido con la iglesia. Pero mi compromiso tiene que tener 3 elementos fundamentales, muchos más, pero fundamentales. Que es la obediencia, la santidad y la disciplina. Si yo digo que estoy comprometido con la obra del Señor y no obedezco a nadie, hago las cosas a mi manera, no obedezco a mi pastor, no obedezco las normas, no estoy comprometido, hago lo que yo quiero. Y si estoy en desobediencia es porque estoy en rebeldía. La desobediencia es rebeldía, rebelión. El primer rebelde que hubo, la primera rebelión estuvo en el corazón de Lucifer, que cuando ya fue rebelde se convirtió en Satanás. Él es el primer rebelde. Él. Y de ahí más adelante vamos a hablar de los 5 niveles de rebeldía, de rebeliones. Entonces, el Señor aprendió la obediencia. Y yo en mi compromiso tengo que tener obediencia. Porque si no tengo obediencia, no voy a tener santidad. Porque la santidad y la obediencia no son compatibles, la desobediencia no son compatibles. Pues yo soy santo, sí, soy consagrado para Dios, pero me mandan a limpiar la iglesia, a orar y no oro. Si no me hacen un plan para orar, hoy día martes había que orar. No, pues si uno tiene que orar todos los días, si orar es hablar con el Señor, clamar por nuestra nación, sane nuestra tierra, Jesucristo, sane a nuestros vecinos. ¿Cómo no vamos a clamar? Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos capítulo 5, por favor, en el verso 7 y 8, el Señor nos siga enseñando y nos siga ayudando a poder entender que todas las virtudes de Cristo, conocerlas y hacerlas, aplicarlas en nuestras vidas, hermanos. Por eso el Señor nos ha puesto en nuestro corazón compartirle esto para que entienda usted, entienda yo, que si yo conozco la virtud de Cristo, yo tengo que aplicarla. Si la virtud de Cristo que hoy día está aprendiendo usted no la aplica en su vida, Dios le va a pedir cuenta. No va a poder ir a entregársela a otras personas. ¿Cómo voy a entregar amor si no tengo? ¿Cómo Pedro pudo haberle entregado sanidad a ese cojo si él no tenía el poder de la sanidad? Pero sí lo tenía, y el poder era en Jesucristo que estaba en él, que le dio la autoridad. En el nombre de Jesucristo pondrán la mano sobre los enfermos y serán sanos. En el nombre de Jesús echará fuera demonios. Él le dio toda autoridad, porque Jesucristo también dijo: toda autoridad me es dada, y él no entregó la autoridad. Porque el Señor así lo hizo. Hebreos 5, versos 7 y 8. Porque Jesucristo aprendió la obediencia. Y dice, y Cristo, estoy leyendo Hebreos 5, versos 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y en esto me quiero detener, hermano. Mire, dice, y Cristo, nosotros somos Cristo, somos el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer lo mismo hoy día. Dice, y Cristo en los días de su carne. Nosotros estamos en esta carne, pero somos el cuerpo de Cristo. No sé si me entiende. Y hermano, no es sacrilegio lo que le digo, porque somos el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es nuestro Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos Cristo nosotros, somos ungidos por Dios. Y en estos días de nuestra carne, que estamos viviendo en esta carne y hueso, más hueso que carne o más carne que hueso, no sé, pero estamos viviendo en carne y hueso, en estos días de nuestra carne tenemos que hacer lo mismo que él, ofreciendo ruegos y súplicas,
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hoy día hay muerte en muchos lugares. Hermano, hay que volver a las rodillas. Hay que volver, aunque me duela doblar mi rodilla, aunque me duele mi espalda, aunque me duele mi columna, aunque estoy ancianita, anciano. Clama al Señor, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Señor, libra de la muerte a las personas, libra de la muerte, y no una oración personal. Líbrame a mí de la muerte, sáname a mí nomás, no, libra de la muerte, tenga misericordia, sane nuestra tierra, ayúdenos a manifestarnos como iglesia de Jesucristo, ayúdenos a manifestarnos como el cuerpo de Cristo, porque cuando el cuerpo de Cristo, cuando Jesucristo iba por las calles, no quedaba indiferente. Cuando Jesucristo tendía la mano, esa persona no quedaba indiferente. Cuando Jesucristo levantaba a alguien, esa persona no caía. Cuando Jesucristo amaba a alguien, esa persona sentía ese amor. Eso tienen que sentir los demás cuando tú le toques, cuando tú les mires, cuando tú les hables, cuando tú le tiendas la mano, porque eres obra, eres cuerpo de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos lo que somos por misericordia de Él, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Jesucristo hoy día también, nuestro Señor Dios Todopoderoso, nos puede librar de esto que está pasando. Tenga misericordia, el clamor, y Él nos responde. Pedimos y Él nos da, pero pidamos bien, no para nuestros deleites, no para lo mío, no para mi familia nomás, no, clamar por otros. ¿Y qué dice? Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, padecer es sufrir. Y aunque era hijo, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Es por eso, mi hermana, mi hermano, tenemos que ser obedientes. Si estás sufriendo en este instante, quizás vienes sufriendo hace tiempo, pero ahora hay una angustia en el aire. No, el Señor Jesucristo nos enseñe ahora a aprender a conocer al que es verdadero, a conocerle realmente, ese encuentro íntimo con Él. Yo para Él y Él para mí, yo en Él, Él en mí. Ese es el pacto. Dice aquí que viene el día en que nuevo pacto haré. Él en nuestro corazón escribe nuestras leyes, su amor nos entrega, Él murió por nosotros y así nos mostró su amor perfecto, pero también nos enseñó estas otras cosas que hay que aplicar a nuestras vidas. Porque los cristianos debemos ser obedientes como lo fue Jesús. Él nos dejó ejemplo en toda la obediencia, Él aprendió la obediencia. Y Él nos dejó ejemplo en todo. Tenemos que ser imitadores de Jesucristo en la Biblia. Pablo dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo. Por eso si su líder, si su pastor, si su apóstol, si su líder de iglesia, si su diácono, el que le enseña, el que le está, él, usted ve que es realmente imitador de Jesucristo, usted imite a ese diácono, imite a ese pastor, imítelo, porque Pablo dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo. No hay de malo en imitar a su pastor si su pastor imita a Jesucristo, sí pues. No hay nada de sacrilegio, no hay nada de nada malo ahí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no podemos imaginarnos lo que hizo Jesucristo y somos malos para leer la Biblia. Pero si el que está por delante de nosotros, nuestro pastor, nuestro evangelista, nuestro diácono, el diácono encargado, el apóstol, el profeta que esté ahí liderando donde usted está, si Él es imitador de Cristo, si Él hace la voluntad de Cristo, si Él vive con la virtud de Cristo en su vida, usted puede imitarlo fácilmente porque son uno en Cristo. Y espero que me entienda. Pero a veces hay personas que dicen y hagan lo que yo hago, pero no hacen lo que hace Jesucristo, ni siquiera son amigos de Dios, porque Jesucristo dice en su palabra en Juan 15:14, dice, vosotros sois mis amigos, se hacen lo que yo mando. Pero hay personas que no hacen lo que Dios manda y no son amigos de Dios. Y si no son amigos, menos hermanos. Y si no son hermanos, menos hijos. Y si no son hijos, menos linaje escogido, menos real sacerdote. No son, porque parte por la obediencia. Los que hacen lo que yo os mando, y el que no hace lo que Dios manda es desobediente. Amén. Por eso hay que ser obediente. La obediencia es una virtud del Señor. La otra virtud, verdad. Primera de Pedro 2:22, por favor. La siguiente virtud es la verdad. Primera de Pedro 2:22. Dios bendiga a aquellos que nos siguen escribiendo. Jesús le bendiga. Espero que nos escuchen muy bien donde quiera que estén. Dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
hay que andar en verdad. Hay que andar en verdad, hermano. Ya basta con murmurar. Ya basta con decir que Dios dijo lo que Dios no dijo. Basta con decir mi pastor dijo esto y mi pastor no lo dijo. Eso no es verdad. Y tenemos que ser hijos de verdad. Primera de Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Porque si hay engaño en mi boca y yo me presento ante el Señor hoy, Dios me va a avergonzar. Porque mi falsedad va a contrarrestar con su verdad. Segunda de Timoteo, por favor, 2:15, y aquí lo vamos a explicar un poquito mejor. Segunda de Timoteo 2:15. Y dice así: la palabra procurar, hermano, es buscar con altas ganas, buscar con lujo de detalles, es buscar con pasión, buscar con ponerle diligencia, con harto. Procurar es buscar con ganas, y diligencia es buscar minuciosamente, con lujo de detalle. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia, es decir, busca profundamente y con lujo de detalle, pausadamente y detalladamente, presentarte a Dios aprobado. Hermano, procuren, busquen, hagan todo lo humanamente y lo espiritualmente posible y todo lo que esté en sus manos, y si no, pídanle a Dios ayuda para hacer todo lo posible para presentarte ante Dios aprobado, aprobada, como obrero, y aquí estamos, pues somos obreros, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Usted tiene algo de qué avergonzarse ante Dios si Dios viniese hoy día a pedirle cuenta? Usted, hermano, usted, mi hermano, que se unió ahí en Buenos Aires, Jesús te bendiga. ¿Tenemos algo de qué avergonzarnos si hoy día Dios nos pide cuenta? Pero lo bueno que el Señor, si no lo ha hecho hasta este segundo, venir luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Esta palabra del Señor va a hacer vida en su corazón, en su vida, mi hermana Anita, mi hermana María, mis hermanas Beltranes, Jesús les bendiga. Dios lo va a hacer vida en su vida para que cambiemos para no avergonzarnos. Dice, presentarnos ante el Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí viene lo otro, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es la escritura, que la tengo que hacer mía. Esa es la palabra de verdad. Jesucristo es verdad. Él es la palabra de verdad, Él es el verbo, Él es la palabra, Él es verdad, el camino, la vida y la verdad. Pero hay que procurar presentarse ante el Señor. ¿Cómo? Yo me quiero presentar como y no tengo nada de que avergonzarme, Señor, hoy día. Pero si hoy día hemos pecado así, nadie puede decir que no somos pecadores. Dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso al Señor, dice el apóstol Juan. Pero yo, Señor, si he pecado, perdón, y le pedimos perdón a Jesucristo. Señor, perdona, confesémosle al Señor Jesucristo nuestros pecados, pan, vino, digámosle las cosas como son a Jesucristo, porque Él es nuestro abogado. Y aquel que ha cometido un delito o algo malo sabe que el que le tiene que decir la verdad es a su abogado, porque él es el que lo va a defender. En cambio, a Jesucristo confiese con sus labios, selle su lugar de oración en el nombre de Jesús, sello esta habitación en el nombre de Jesús, y todo lo que yo hable aquí va a ser con nuestro Señor Jesucristo, no más, amén, y lo sello en el nombre de Jesús, y no hay potestad que vaya a entrar a ese espacio, no hay potestad que vaya a escuchar, porque es su momento íntimo. Usted selló ese lugar para hablar con Jesucristo, su papá, su abogado. Y dígale al Señor, Señor Jesús, esto y esto me costó, esto me caí, en esto me faltó esto, pequé y estoy arrepentido. Y arrepiéntase de verdad y créame que Jesucristo lo va a perdonar. El Señor nos perdona y nos da oportunidades, porque nuestro Dios en su misericordia es un Dios de oportunidades. Es un Dios maravilloso que nos da muchas oportunidades. Jesús no decía a la gente lo que quería oír, sino lo que necesitaba oír. Hay muchos que hoy en día están diciendo lo que la gente quiere escuchar, y le dicen cosas bien bonitas, palabras lisonjeras. Lisonjera es esa gente que sube a la espaldita, que dice cosas buenas que los demás quieren escuchar. Eso es ser lisonjero. Palabras lisonjeras, eso significa. Ya me explico el término, retenga el término lisonjero. Jesucristo no era lisonjero, o lisonjero dicen algunos. Jesús no lo era. Él no decía lo que la gente quería escuchar. Jesucristo hablaba de lo que la gente necesitaba.
Hoy día lo que la gente necesita es palabras de verdad. Y que lo que lo hablen sean de verdad, hijos de verdad. Que anden en verdad, que anden en la verdad, que es Jesucristo. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, por favor? Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 y 5, en relación a los lisonjeros que hay. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 y 5, dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Acuérdense, el Evangelio que tenemos que conocer. ¿Evangelio de qué? De Jesucristo, porque Evangelio significa buena noticia. El Evangelio que nosotros enseñamos es el Evangelio de Jesucristo, Evangelio del reino de Dios. Jesucristo es nuestro Rey. Eso es lo que tenemos que entregar. Amén. Comencemos de nuevo el verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. A ellos se les confió. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Por eso, si tú enseñas, si tú hablas y dices palabras que la otra persona sabe que está pasando por tristeza y le hablas palabras, no, si el Señor te está escuchando y el Señor, si tú lloras ahora estás listo y le hablas cosas bonitas, todo lindo, y no le enseñas como Dios te dice, Dios va a pesar tu corazón. Dios va a probar tu corazón. Y tenemos que hablar con verdad. Tenemos que tener a Jesucristo, el poder de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos enseñará qué debemos de decir. Sino a Dios que prueba nuestros corazones. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, palabras de autocompadecerlos, de palabras lindas, de bajarle el perfil, de sobarle la espalda a la gente y no querer enseñarle, sobarle la espalda y encontrarle todo lindo, no, si todo lindo, si fue injusto, todos son malos, tú eres bueno. No decir lo que quieren escuchar, sino lo que el Señor tiene para ellos. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras o lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y esto es terrible, y es grande, y los profetas y los apóstoles lo podían decir libremente. Decían, ni encubrimos avaricia. Y que decían, Dios es testigo. Usted que enseña, usted que le enseña a los niños en la escuela bíblica, usted que le enseña en la escuela a los grandes, a los jóvenes, usted que enseña a la iglesia, puede decir, Dios es testigo de que yo no encubrí injusticia, no encubrí avaricia, de que no usé palabras lisonjeras. Dios es testigo. Pedirle perdón al Señor, porque el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a decir su palabra, no lo que la gente quiere escuchar. Acuérdense que el Señor dijo una verdad y la gente se empezó a ir. Y unos discípulos también se asustaron. Señor, es dura tu palabra. Y el Señor le dice, ¿queréis ir vosotros también? ¿Usted también se quiere ir? Váyanse. Y ahí donde dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y eterna va encima. Vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 16. Espero que entendamos esta idea de las virtudes de Jesucristo, porque tenemos que anunciarlas, pero antes de anunciarlas tenemos que aplicarlas a nuestras vidas, las virtudes de Jesucristo. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 16. Señor Jesucristo nos ayude y dice así, Romanos 16, del verso 17 al 20, la primera parte, dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Cómo es eso? Aquellos que vienen a hablarle cosas que Jesucristo no es el Señor, de que Jesucristo no le ama y que Jesucristo le quiere puro castigar a usted, apártese de ellos. Porque Jesucristo hasta el día de hoy le está dando una oportunidad para que usted extienda su mano. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Usted quiere levantarse porque dejó de ir a la iglesia y quiere ir y no falta que no, pero es que tú pecaste mucho, que tú cometiste muchos errores, es que tú te mandaste muchas cosas malas. No, aléjese de eso porque Jesucristo le está dando una oportunidad. Si usted viene con un corazón contrito y humillado, muchas veces decimos esa palabra y voy a permitirme explicarla. Contrito es
con tristeza de por no poder ser mejor. Ahí se aplica: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran por ser mejor, los que lloran por ser más espiritual y menos carnales, los que son contristos, los que están un corazón triste por no ser mejor para Dios, un corazón que se humilla por no ser mejor para Dios, un corazón que se humilla por ser mejor y mejor y mejor para Dios, un corazón que está triste porque quiere ser mejor para Dios. Ese corazón contrito y ese corazón humillado, Dios no lo desprecia. Y el que le diga lo contrario, aléjese de él. Porque la doctrina de Jesucristo es la que tiene que hacer vida en su vida. Que vosotros habéis aprendido esta doctrina, dice, y que os apartéis de ellos. Verso 18, Romanos 16, estoy leyendo, verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Le traduzco: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus ganancias, a sus regalías, a lo que los hace feliz, a sus cosas materiales, a llenarse los bolsillos y a llenarse su mesa. Ellos sirven a sus propios vientres y con suaves palabras, lisonjas, es decir, palabras lindas, bonitas, de prosperidad y todo va a salir lindo, sí, hermanita, todo lindo, pero usted deme. Lo que hacían los escribas y los fariseos cuando Jesús les dijo que a las viudas iban a donde las viudas ahí a orar y todo para pedir su ofrenda. Si el Señor es justo, mi hermana, Jesucristo nos enseñó todos. Hay que leer la Biblia para entender, para no ser engañado por el enemigo y por los instrumentos del enemigo, que vienen con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Ingenuos son los que ignoran estos textos que hoy día estamos leyendo y que usted está leyendo, y espero que lo aprendamos para que lo apliquemos en nuestras vidas, porque es palabra de Dios. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, hermanos. Por eso somos obedientes y estamos conectados esta noche. Es porque en su corazón usted quiere ser mejor, quiere aprender. Quizás le está dando sueño donde escucha, quizás mañana trabaja, pero Jesucristo lo bendiga. Lo bendigo en el nombre de Jesús esta noche. Tú que estás haciendo un esfuerzo y que mañana vas a conectarte nuevamente y vas a invitar a otra persona. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si cumplimos todo lo anterior, si nos fijamos en los que causan divisiones y tropiezos y nos alejamos de ellos, si nos alejamos en aquellos que hablan lindo, que hablan cosas de prosperidad, puras palabras lisonjeras, de buena crianza, cosas lindas, y nos enseñan la palabra de Dios para que nos edifique, si nos apartamos y si nuestra obediencia es grande y empieza a crecer cada día, créame que el Señor de paz, Él aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, mi hermana, bajo sus pies, mi hermano. Es Jesucristo el que aplasta en breve a Satanás, porque Él ya está derrotado. Satanás le queda poco tiempo, pero él ya está derrotado, y Jesucristo es el que pone bajo sus hijos de obediencia, es el que pone bajo los pies de sus hijos a Satanás. Por eso ahí cuando cantamos al Señor y pisa a Satanás, sí, pero por gracia y obra de Jesucristo, y nosotros por gracia y obra de nuestra obediencia nos hacemos merecedor de esa bendición espiritual extraordinaria, porque tenemos que ser espirituales. La predicación de la verdadera palabra de Dios trajo consecuencias muy graves para Satanás, porque empezó a tambalear el reino, pero también trajo complicaciones a los hijos de Dios que predicaron. A Pablo las persecuciones, a Juan, el apóstol Juan, él fue quemado en aceite hirviendo y no murió, no pasó nada, no murió. Y murió ancianito en una isla y después volvió y ahí murió, pero de anciano. Pero todos los demás, Jacobo con una espada, traspasado con una espada, Pedro fue crucificado boca arriba, ya los pies para arriba, porque no era digno de morir como murió su maestro. Pablo le cortaron la cabeza, Esteban fue apedreado, y así muchos casos. ¿Por qué? Porque predicaron la verdadera palabra de Dios. Si predicar la verdadera palabra de Dios, gloria a Dios, a muchos va a edificar, muchos va a ayudar, pero también a otros que va a molestar.
pero yo lo hago por amor, no lo hago para que me odien, ni tampoco hago para que me regalen una casa. No, yo lo hago porque esto es una necesidad de entregar lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué recibimos por gracia? Recibimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, recibimos su amor, recibimos su misericordia, recibimos a través de Él todas estas virtudes. Y estas virtudes hay que conocer, por eso hay que andar en verdad. Y andar en verdad muchas veces va a traer inconvenientes, hermano. Ya después no nos van a invitar a ciertos lugares, no nos van a invitar a ciertos cumpleaños, no nos van a invitar a ciertas reuniones. ¿Por qué? Porque su verdad va a dejar al descubierto que otros no andan en verdad y hay gente que les va a incomodar, pero van a haber justos, hermanos que son solos, hermanos que están recién aprendiendo, hermanos que están recién conociendo al Señor, que van a querer acercarse a usted, porque la gloria del Señor vino sobre usted y la verdad y la palabra de verdad fluye a través de usted. Es por eso que tenemos que nosotros seguir conociendo esta palabra del Señor. Es importante, hermano, conocer la palabra del Señor, y tenemos que llevar esta muerte de Jesucristo. ¿Cómo va a decir usted? Vamos al libro 2 de Corintios, por favor. ¿Por qué es necesario conocer lo que Jesucristo hizo? ¿Por qué es necesario conocer lo que Jesucristo, como vivió, vida, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo y todo el Nuevo Testamento? ¿Por qué es necesario lo que enseñaron los apóstoles? ¿Por qué es necesario? Porque dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 10, dice, vamos a leer del verso 7 en adelante, al 10. 2 de Corintios capítulo 4, del verso 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, hermano Javier, mas no desesperados, perseguidos, mi hermano, en Bolivia, mas no desamparados, derribados, mi hermano, en Perú, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y no en la muerte de cruz, la cruz y todo. No, Dios Jesús moría todos los días moría lo mismo. Hágase su voluntad, Señor, no la mía. Él sufría por no hacer la voluntad humana, hacer la voluntad del Señor hasta que estaba en la cruz. Negarse a sí mismo todos los días, tomar la cruz todos los días. Negarse a sí mismo todos los días significa: ya no quiero hacer las cosas a mi manera, ya no quiero vivir a mi manera. Yo quiero hacer las cosas a la manera de Jesucristo, pero para eso tengo que saber cómo Jesucristo lo hizo. Y ahí me tienen que enseñar de la palabra, esta palabra de vida, esta palabra que es agua que Él nos da a beber, la cual si bebemos no vamos a tener sed jamás. Oh, bendito es el nombre de Jesucristo. Y esa muerte de Jesucristo, eso, negarse a sí mismo de Él cada día, aprenderlo en mi vida, esas virtudes que Él tenía, aprenderlo y aplicarlo en mi vida, para que esa muerte me enseñe y yo muera a mí mismo, muera para el mundo, muera para la carne, y viva Jesucristo en mí, su Espíritu Santo viva en mí, y que yo pueda ayudar a otras personas, para que así la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí recién la vida de Jesús se va a manifestar en su cuerpo, en mi cuerpo, para poder ir a entregarlo. Porque ay, si no predicase, dice, ay, si no predicase la palabra del Señor. Pero ¿cómo voy a predicar si no solamente decir un texto? Tengo que ser ejemplo, tengo que tener frutos. Y no hablo llevar a 10 personas para que vean que tengo frutos. No, el amor, la paz, la mansedumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso andemos en verdad. Otra virtud, imparcialidad. Hay que saber ser imparcial. Lucas capítulo 20, verso 21. Lucas capítulo 20, verso 21. Dice así en Lucas capítulo 20, verso 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que nuestro Señor no juzga al hombre según su clase social. El Señor no juzga al hombre de acuerdo a qué país, la región donde vives.
Jesucristo no te juzga de acuerdo a tu estado civil o no. Si estás con soltero, casado, viudo, separado, no te juzga por eso el Señor. Jesucristo no te juzga según tu raza. Jesucristo no te juzga según el color de tu piel. Jesucristo no te juzga de tu nacionalidad. Si me falta o no me falta algo en mi cuerpo, un diente, o estoy canoso, o soy joven, o soy gordo, flaco, Jesús no me juzga ni me discrimina. Jesús no me discrimina por mi nivel de estudios, mi nivel de pensar, mi nivel económico. Dios no me juzga por eso, no me discrimina por eso. Mi nivel de estudio, soy universitario y mi papá me entregó todo. No, Dios no me juzga por nada. O según la familia en que haya nacido. No, Jesucristo no. Y estos hombres que fueron a preguntarle lo reconocieron. Sabemos que dice si enseña rectamente y que no hace esa acepción de personas. Acepción es discriminar, elegir este sí, este no, a este sí y a este no. Hoy en día lo que más hay es discriminación. En las iglesias discriminamos al pobre, discriminamos al solo, discriminamos a aquel que no es muy simpático, aquel que no es muy top. No lo invitamos a esto, siempre los mismos grupitos, y eso ha pasado siempre en todo el mundo. Pero Jesucristo dice que no somos de este mundo. Él vino a abrir las manos a todo el mundo. Vengan, venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre. Ven, hermana mía, ven, madre mía, vengan benditos de mi Padre. Porque Jesucristo no discrimina. Si eres minusválido, si tienes problemas de hablar, si tienes problemas en la visión, si tienes problemas, escuchas poco, Jesucristo no te discrimina. Y yo tampoco, la iglesia de Dios tampoco tiene que discriminar, porque tenemos que manifestar lo que es Jesucristo. Tenemos que manifestar lo que es el cuerpo de Cristo, que es amor, que es compasión, que es paciencia, que es ayuda física, material, espiritual, económica, ayudar al necesitado. No saco nada con orar por un hermano. Si tiene hambre, llévale comida. Oh, bendito Rey, porque el Señor nos dio comida, el Señor nos dio dinero, el Señor nos dio salud, el Señor nos dio su vida, el Señor nos da todo. Como iglesia tenemos que entregarla, pero tenemos que vivirla primero, estas virtudes, para poder entregarla y no ser solamente oidores de la palabra, sino que ser hacedores, que cuando toques a alguien, la presencia del Señor la siente esa persona y se reconcilie con Jesucristo, porque como iglesia tenemos el ministerio de la restauración, de la reconciliación. Bendito sea el Señor. A él no le importaba si había judío o griego, no le importaba. Los griegos eran súper idólatras, adoraban a todo, pero él no discriminaba, siempre decía, ya no hay judío ni griego. En Gálatas 3:28, y ahí lo dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque hermano, hombre y mujer somos iguales ante el Señor. Ayer me preguntaba un hermano, ¿y la mujer no puede predicar? Sí puede, el hombre también, si ante el Señor somos iguales. En mi casa yo soy cabeza de mi esposa, pero ante el Señor somos iguales. Y si Dios usa a mi esposa y me usa a mí, gloria a Dios por eso. Si hacemos las cosas bien, Dios nos va a usar a los dos y gloria a Dios por eso. Más humildad, más mansedumbre vamos a tener con mi esposa. Porque Jesucristo es extraordinario. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que somos uno con Cristo Jesús? Entonces cuando los demás te vean ahí, hermana Marisa, hermano Francisco, hermano Roberto, cuando lo miren tienen que ver a Cristo, porque tú eres ungido, tú eres elegido, tú eres Cristo, yo soy Cristo, tú eres Cristo, hermana, somos Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso estamos trabajando. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, verso 34. Hechos 10, capítulo 10, verso 34. Y dice así la palabra del Señor en Hechos 10, 34. Mi hermana María, no me voy a apurar tanto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Oh, sí, Señor, Dios no hace acepción de personas. En este caso donde hablamos de Hechos 10:34 fue una de las 3 casos en la Biblia donde el Señor derramó su Espíritu Santo y ellos hablaron en lengua, en idiomas diferentes, para que Pedro y los que venían con él, que eran judíos, escucharan que los romanos, porque eran romanos los que vivían ahí, hablaran en otras lenguas, en otro idioma, porque lo hizo para el incrédulo, para que ellos creyeran. Que fue lo mismo que pasó en el aposento alto y en Hechos 19 con Pablo y los discípulos.
porque eso vamos a aprender. Pero hay que entender esto, la imparcialidad. Como hijos de Jesucristo nosotros no hacemos grupitos. Como hijos de Jesucristo nosotros no discriminamos, porque llevamos las muertes de Cristo. Jesucristo no discriminó a nadie. Jesucristo se acercaba a los leprosos y los demás se alejaban de Cristo. Pero Jesús no se alejó de nadie. Es por eso le quiero invitar. Y la última virtud del día de hoy: paciencia. Pero por el horario, mañana vamos a seguir con la paciencia. ¿Qué le parece? Jesús les bendiga. Hemos avanzado en las virtudes del Señor: obediencia, verdad, imparcialidad. Obedezca, hermano, obedezca. Aquel que obedece nunca se equivoca. Si yo obedezco y yo digo, no, que no se hace así, y me dicen, sí, hazlo, y yo digo, no se hace, hazlo, y yo lo hago, y después ahí da mal los resultados, y yo le digo, yo le dije que no. No, yo no me equivoqué, a mí me mandaron. Yo obedecí. Pero lo bueno es que Jesucristo, cuando nos manda, el Señor Jesucristo, cuando Él nos manda, nosotros nunca vamos a quedar avergonzados. Nunca. Señor Jesucristo nos bendiga en esta noche. El Señor bendiga todo lo que estamos haciendo. Señor Jesucristo nos ayude a aplicar en nosotros lo que hemos avanzado entre ayer y hoy. Las virtudes de Jesucristo, que hemos nombrado algunas nomás, y vamos a seguirlas nombrando mañana a las 10 de la noche. Humildad y mansedumbre, amor, santidad, sabiduría, obediencia, verdad, imparcialidad. Esas llevamos hasta ahora. Hermanos, esas tenemos que entenderlas y aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tarea para su casa, para su vida, tiene que aplicar esas virtudes, porque tenemos que ir a anunciarlas. Dice, no nos cansaremos de decir lo que hemos visto y oído. No me voy a cansar de anunciar lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y que ha hecho en mi vida: me ha dado amor, yo entrego amor. Me ha dado paciencia, entrego paciencia. Ya no discrimino, me ha dado imparcialidad. Esas virtudes que estamos viendo, aplíquelas en su vida. Mañana vamos a seguir con la paciencia, la misericordia y compasión. Pero les pido que la que hemos repasado, repásela usted, pregunte lo que quiera, pero tiene que aplicarla en su vida. No seamos oidores de la palabra de Dios. Tenemos que aplicar esta palabra de verdad en nuestras vidas. Presentarnos como obreros aprobados delante de Dios. Que no tengamos de qué avergonzarnos. Y si hay algo que nos avergüence en este día, pidámosle perdón a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, yo les quiero invitar. Vamos a orar, vamos a sellar esta enseñanza. El Señor bendiga a nuestros hermanos que se han ido sumando. Y después de la alabanza que viene, vamos a compartir unos saludos y vamos a compartir unos textos para cada uno de ustedes. Vamos a orar al Señor para sellar esta enseñanza, este compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos por su perfecta voluntad. Gracias por su amor. Gracias por sus virtudes. Gracias porque nos dejó ejemplo en todo. Y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, Señor, hoy nos da la oportunidad de conocer de su palabra, de fortalecerme en el poder de su fuerza, de instruirme, de conocer esta palabra que es útil a mi vida para enseñarme, para corregirme, para instruirme, para redarguirme en justicia, Señor. Porque yo quiero ser obrero aprobado y presentarme como obrero aprobado ante usted. No tengo, Señor, y no quiero avergonzarme de nada. Por eso todos mis errores, mis fallas, mis malos pensamientos, lo que no he hecho, perdóneme, Jesús. Lo que hice mal, perdóneme.
pero prometo, Señor Jesucristo, hacer mi mejor esfuerzo para aplicarlo en mi vida. Señor Jesús, bendiga a mi hermano, Señor, que mucho tiempo pensaba que él no podía. En el nombre de Jesucristo desatamos todo discernimiento de espíritu en el nombre de Jesús. Desatamos todo conformismo acerca de la palabra de Dios para que se desaten las ganas de leer la palabra del Señor, se desaten las ganas de preguntar de la palabra del Señor. Bendiga, Señor, a aquellos que no saben leer, Jesucristo. Gracias porque están escuchando, Señor, a aquellos que no pueden leer por su vista. Gracias por ellos, Señor, y porque hay instrumentos como sus hijos, sus hijas que le pueden leer, le pueden compartir. Señor Jesucristo, en esta hora sellamos toda esta enseñanza, este compartir de su palabra, lo sellamos en el nombre de Jesucristo, para que el enemigo, mi mente o mi comodidad o lo que había en mí ya no esté más, en el nombre de Jesús, y nada ni nadie, ni siquiera yo pueda sacar nada de lo que esta noche ha entrado a través de mis oídos, a través de mi ser. Señor, en el nombre de Jesucristo sellamos esta enseñanza en los corazones, en las mentes de mis hermanos, de mis hermanas, en el ser, en todo el cuerpo, en todo su ser de cada uno de mis hermanos. Jesucristo, sellamos esta enseñanza porque estamos conociendo su palabra para conocerle de esa forma íntima, de esa forma profunda. Queremos conocerle más, queremos conocerle, Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo sellamos todo este compartir. En el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre.